Bueno, en primer lugar decíamos que el idioma impone una manera de ver la realidad, una manera de concebir el mundo y una manera de relacionarnos con ese mundo. Esto no implica de que tengamos que imponer una suerte de policía lingüística que impida la incorporación de otros términos a nuestro idioma o de otra gramática a nuestro idioma. De hecho, el idioma español, al ingresar a América Latina, ha sufrido cambios realmente significativos. Cambios fonéticos, no todos decimos lluvia, algunos dicen lluvia, por ejemplo, no, y en algunos países, particularmente en los del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, el voceo ha reemplazado claramente al tú y ha impuesto modificaciones incluso morfológicas no solo sobre ese pronombre, sino también sobre el verbo que lo acompaña. Pensemos, nosotros no decimos tú eres, sino vos sos. Es decir, no solo cambiamos el pronombre, sino que además también cambiamos la estructura morfológica del verbo. Y esto está bien, porque esa es nuestra manera de ver el mundo. Utilizamos el voceo porque nos resulta más familiar, nos resulta más propio de nuestra cultura y en nuestra comunidad es norma de uso. Por eso les decía al comienzo de esta unidad, ojo, vamos a rescatar conceptos de las unidades anteriores. Vamos a empezar a analizar lo que sucede a nuestro alrededor con los conceptos que hemos desarrollado en las unidades 1 y 2. ¿Está mal entonces que el idioma se modifique? No, al contrario. El idioma necesariamente es un ente vivo que nace, se desarrolla, muta y en algún momento puede que llegue a morir, más allá de las intenciones de eternidad que suelen plantear la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, que depende de ella. Lo concreto, si estamos ante un ente vivo, es lógico que evolucione, es lógico que cambie, es lógico que se vaya adaptando a las distintas circunstancias que el tiempo le impone. Ahora bien, ¿qué deberíamos preservar para que podamos seguir comunicándonos los 400 millones de hispanohablantes? Bueno, ya lo planteaba Dámaso Alonso en los primeros encuentros de la lengua española que se desarrollaron allá con, digamos, con pretensiones universales, se desarrollaron allá por la década del 70 del siglo pasado en Salamanca. Dámaso Alonso, en ese momento titular de la Real Academia Española, decía, bueno, lo que hay que preservar no es el léxico, es decir, no es tan importante si vos el aparato lo llamás teléfono, lo llamás celular o lo llamás fono. No, lo importante es que lo llames como lo llames, lo importante es que lo insertes a ese término, ese sustantivo, dentro de una sintaxis que sea similar tanto en México como en España, como en Argentina, como en la parte de Filipinas donde aún se utiliza el castellano. Es decir, lo que él consideraba la unidad básica del castellano no era el léxico, sino básicamente, si se me permite la redundancia, la sintaxis. Entonces, con este concepto comencemos a avanzar y preguntémonos entonces qué es lo que sucede con la utilización de nuestro idioma en la macrocomunidad hispanoamericana que lo utiliza. Bien, allí volvemos a recurrir a Coserio. Coserio, ustedes se van a sorprender quizás, dice, los hispanohablantes en general y tomando para comparar unos con otros los de un mismo sector sociolingüístico, es decir, ya sea el culto, ya sea el medio, ya sea el que utiliza jergas o argot, Coserio dice,
los hispanohablantes de cada uno de estos niveles utilizan de manera más deficiente su idioma de la que lo utilizan los mismos sectores sociolingüísticos que hablan otra lengua. Dicho de otra manera, para que quede más claro, un universitario que estudia comunicación y está en primer año de comunicación en un país hispanohablante, ejemplo, ustedes, para Coserio, en promedio, por supuesto, no habla, no se expresa con la suficiencia necesaria o con la suficiencia con la cual se expresa un estudiante de comunicación en una universidad en la que se utiliza otro idioma, por ejemplo, en cualquiera de los países anglosajones. Bien, ¿qué dice Coserio al respecto? Y este es quizás el concepto más importante de esta unidad. Que en realidad eso se debe a una actitud que tiene el hispanohablante medio respecto del uso de la lengua, que la utiliza como una mera cuestión de gramatiquería, que en realidad no le interesa conocer a fondo cómo debe utilizar la lengua para expresarse, por ejemplo, con congruencia, con corrección y con la adecuación necesaria al evento comunicativo del cual se trate. Él da simplemente una serie de ejemplos, ustedes lo pueden ver en el texto, y remata diciendo: en realidad el mayor problema no se da en el saber idiomático, aunque la mayoría de los hispanohablantes creen que sí, que el problema es una cuestión, que el problema en el uso del idioma se registra particularmente cuando se hace referencia al dominio de la ortografía, al dominio de los signos de puntuación, al dominio de las reglas gramaticales en general. Él dice, no, se pone mucho énfasis en eso, pero en realidad esa actitud hace justamente que el idioma se conciba como algo externo a nosotros. Es decir, terminamos creyendo que el idioma es una cuestión de aquellos que estudian el idioma, de los lingüistas, de los que estudian la gramática. Y por lo tanto no lo hacemos, no lo utilizamos al idioma como un instrumento fundamental para comunicarnos con nuestra polis. Es decir, no lo utilizamos ni lo defendemos en el marco de una política lingüística. ¿Y a qué se refiere concretamente? A que en la práctica el problema mayor no está tanto en el saber idiomático, en el dominio de las reglas gramaticales, cuanto en la actitud del hispanohablante frente al uso del idioma, que lo hace caer permanentemente en imprecisiones y que lo lleva a tener una actitud frente a la lengua que lo hace hablar con tal de que se entienda. ¿Está claro? Es decir, a mí no me interesa de última hablar, estoy poniéndome como ejemplo, a mí no me interesa, como hispanohablante, que ustedes observen cómo yo me expreso de manera correcta desde el punto de vista idiomático. A mí me interesa que ustedes entiendan. Y como me interesa que ustedes entiendan, utilizo términos que no son precisos, utilizo gestos, elementos paralingüísticos, utilizo, de tal manera el idioma que lo único que me interesa es simplemente de que ustedes más o menos entiendan qué es lo que quiero decir. Lo que pasa es que lo que ustedes interpretan cuando yo hablo así es algo distinto a lo que yo quiero expresarle. Lo vemos con el análisis que hace Herbert Choricchione, del cual ya vamos a hablar en la unidad número 5. Es decir, yo me expreso de tal manera que creo que estoy diciendo algo,
Pero como no lo hago con precisión, con claridad, con coherencia, con un orden determinado, ustedes terminan interpretando cualquier cosa. ¿Mm? Y esto es, dice Coserio, la actitud típica del hispanohablante, que se refleja además en dos, esto también lo señala él, en dos instrumentos que son definitorios para el uso del idioma en una comunidad hablante: en la educación y en los medios de comunicación. Fíjense si no nos toca de cerca. En la educación, porque de última los docentes de aquellas materias que no son propiamente específicas de la lengua, terminan también aceptando de que el alumno se exprese con tal de que se entienda. Entonces, vos me explicás a mí cómo fue la conquista del desierto en la República Argentina, y a mí no me interesa que me lo digas con corrección idiomática. Me interesa que más o menos tengas una idea del tema. Y vos te expresás con tal de demostrar que tenés una idea del tema. No me lo decís con precisión, insisto, con claridad, con coherencia lo que me estás diciendo. Pero yo hago como que te entiendo. Esto, dice Coserio, es una actitud típica de todos los docentes que no son de lengua en el contexto de los países hispanohablantes. Y la otra actitud que observa Coserio es de los medios de comunicación. También hay desinterés por el uso de las normas académicas. Y es una actitud, no es, dice Coserio, producto de una simple ignorancia de las reglas. Conocen las reglas o tuvieron oportunidad de conocer las reglas, pero nunca le dieron la oportunidad a esas reglas de incorporarse a su manera de hablar diariamente. Vamos ya a la última parte de este video.